Esta vez vengo a hablarte de un lugar, un lugar llamado Sinaí. Y hay una confusión allí, donde unos dicen que la montaña el Sinaí está eh, justamente al lado de Egipto, que es como que el que divide ahí como casi en la frontera con Israel, entre Egipto e Israel. Y ¿será ese el verdadero Sinaí? O sea, el Sinaí bíblico de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿será ese el verdadero Sinaí? ¿O dónde está ubicado el verdadero Sinaí? Donde le fueron entregadas las tablas, donde llegó el pueblo de Israel, donde cruzó el Mar Rojo. ¿Cuál es el verdadero Sinaí? Y te puedo asegurar que no es el que se conoce cuando tú pones, ¿dónde está Sinaí? Le preguntas en internet, que buscas información donde está el Sinaí y la península del Sinaí, y te voy a decir que el verdadero Sinaí es el que dice Pablo. Y vamos a estar viendo esto. Para esto voy a utilizar a un personaje que se llama Ryan Mauro y lo pueden buscar en YouTube sobre todo lo que él consiguió sobre su investigación acerca del Sinaí. Y vamos a estar hablando hoy de ese tema, de las investigaciones de Ryan Mauro. Vamos a ver que en Gálatas 4:25 te dice, habla acerca de que, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Entonces, vamos a ver a Pablo en la carta de los Gálatas diciendo que el verdadero monte Sinaí está en Arabia. ¿Arabia cuál? Arabia Saudita. ¿Cómo así? Bueno, déjame explicarte poco a poco. En aquellos días, Éxodo 2:11, vamos a ver, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, el príncipe de Egipto, ¿verdad? Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, discutían. Entonces él le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, mira la pregunta, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y tienes que tener mucho cuidado con esta. Te sugiero que busques el significado de esa palabra juez y te vas a sorprender porque lo que quiere decir es Elohim. Elohim, que también significa Dios, es una palabra, la misma palabra utilizada por juez. Entonces dice, ¿quién te ha puesto por juez sobre el pueblo de Israel, sobre nosotros? Pues mataste, pues piensas matarme como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente lo que yo hice, alguien lo vio y lo publicó, lo hizo público. Oyendo, cuando esto llega a oído del faraón acerca de este hecho, entonces procura matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Madián es parte de lo que hoy se conoce como Arabia Saudita. Madián era uno de los descendientes de Abraham. Madián era su hijo con Setura, después de que murió Sara. Entonces vamos a ver ese territorio donde está Madián, porque allí es donde va a ir Moisés, el que va a sacar después, luego que regresa, 40 años después, vuelve a sacar el pueblo, a llevarlo a estas tierras de Madián. Vamos a ver. Ok, y estando sentados junto ahora vamos a Éxodo 16, y estando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. ¿Ve? Sacerdote de Madián. ¿Cómo sacerdote? ¿Sacerdote de qué? Si no se habían instaurado el sacerdocio que se le da después al hermano de Moisés, que es Aarón, y a sus descendientes. Pero eso es después. Pero vamos a ver que había un sacerdote
que era descendiente del hijo de Abraham, en ese lugar y tenía 7 hijas. Y vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Este es el sitio del pozo que consiguió Ryan Mauro. Te voy a poner aquí para que puedas ver la foto. Y actualmente se puede comprobar que el pozo sigue vigente allí, en esa tierra de Madián, Arabia Saudita. Este pozo, actualmente protegido en las tierras de Yetro. Yetro era el padre de la mujer con que Moisés se casa. Este es un mapa actual. Esto es lo que se conoce actualmente como la península de Sinaí. ¿Ves? Entonces el pueblo de Israel estaba en Gosén, en este lugar. Entonces tiene que huir. Es interceptado aquí por un pueblo de Amalek, Amalecita. Por lo tanto, no los dejó subir por este lugar, no les dejó avanzar a la tierra prometida y estuvieron vagando aquí, tuvieron que bajar por este lugar para cruzar el Mar Rojo por este lugar para llegar a Madián. Mira, Madián, este es el verdadero Sinaí, se encuentra en este lugar. Entonces ellos pasaron por este lugar, pudieron haber pasado por acá, pero fueron interceptados por Amalek, no los deja, ataca a los que iban detrás, a los más débiles, entonces los hace retroceder y venir por este lugar para poder cruzar por aquí. Madián. Actualmente eso se conoce también. Madián está allí. Se conoce como los descendientes de Abraham. Vamos a ver que por aquí vas a ver también a Edom. Edom son Esaú. Son los descendientes de Esaú. Herodes, el rey de Herodes, era un descendiente de Esaú. Entonces, aquí vamos a ver que están en la tierra de Gosén. Van a salir de Egipto. Van a salir de Egipto. Este es el mar Mediterráneo. Entonces salen por este lugar. Entonces se dice que ellos cruzaron aquí, ¿no? Pero realmente el cruce fue por aquí. Por aquí es donde es el cruce. Vamos a ver el Golfo de Acaba, ¿ves? Vamos a ver por ahí. El Golfo de Acaba. Este es el que se cree que fue el avance del pueblo de Israel. Eso es lo que se dice que es. Pero realmente vamos a ver la ruta, ¿ve? La ruta probable, o sea, que no es confirmada de que hizo el pueblo de Israel. Que aquí fue el cruce del Mar Rojo, pero no fue allí, fue aquí. Este es un mapa antiguo, vamos a ver. Un mapa antiguo, mira, que habla de ese lugar, de ese lugar llamado Madián. Vamos a ver que aquí está el monte Oreb, monte Oreb. Vamos a ver que este es el Mar Rojo, ¿verdad? Mar Rojo. Y vamos a ver Elán aquí, Elán. Vamos a ver fotos de ese lugar, fotos del Sinaí. Este es el lugar Sinaí, este es fotos de ese lugar, hermoso lugar, fotos del Sinaí, el verdadero Sinaí en Arabia Saudita. Vamos a leer Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Mira, mira, escucha bien, mira. Él está apacentando las ovejas de su suegro, el cual era sacerdote de Madián. Llevó a las ovejas tras el desierto y llegó hasta Oreb. Vimos ahorita Oreb, el monte de Dios. Vamos a ver. Entonces, ese lado actualmente pertenece a Arabia Saudita, el monte Oreb. Y ahí estaba él apacentando las ovejas del desierto y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él le miró. Él le miró. Ok. Estaba, pero él vio que la zarza, aunque ardía en fuego, la zarza no se consumía, el arbusto no se consumía, y eso llamó su atención. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque la causa de la zarza, ¿por qué no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Entonces es un lugar sagrado, es un lugar sagrado. Tenía que quitarse las sandalias de sus pies. Y dijo, yo soy Hashem, el Padre, Dios de Abraham, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es el que se conoce, el tradicional monte Sinaí, pero el verdadero es aquí, Madián. Él estaba aquí apacentando las ovejas de Yetro, actualmente Arabia Saudita. Él estaba en ese lugar. Habían salido de Egipto. Fotos de él, Arabia Saudita, del desierto de Sinaí. Este es el desierto de Sinaí, el verdadero. Ahora, y extendió Moisés su mano, vamos a ver ahora el cruce, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, lo que Ryan Mauro investigó era un lugar donde entrara tanta gente, para en el momento donde era perseguido por los carros del faraón, estuvieran en un lugar, en un espacio territorial donde entrara tanta capacidad de gente, y el único puerto que consiguió un lugar adecuado para eso fue Nuweiba. Entonces, a una playa donde pudiera entrar la cantidad de personas que venían de allí, ¿no? Para ver el lugar exacto donde fue el cruce. Y dicen que y llegaron, mira, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea, que en el lugar donde, al terminar el cruce, consiguieron un lugar llamado Elín, donde habían 12 fuentes de agua. O sea, 12 fuentes de agua y el número 12 está asociado con las 12 tribus. Ok, 12 fuentes de agua. Habían 70 palmeras, las 70 palmeras, 70 representan las naciones, ¿verdad? Y acamparon allí junto a las aguas. Las aguas representan multitud de aguas, multitud de naciones. O sea, pero llegaron a un lugar, y lo asombroso que cuando yo coloco en Google Maps Éxodo 15:27, usa tu Google Maps y pon, solamente no busca la ubicación, solamente pon Éxodo 15:27 en tu Google Maps y te va a aparecer el link y te va a aparecer que es Arabia Saudita, ¿no? Eso fue lo que yo hice. Puse Éxodo 15:27 en mi Google Maps y me aparece este territorio. Jabal al-Lam, Arabia Saudita pertenece. Y aquí fue el cruce que hacen ellos. Tayyib al-Ism es Elim, este lugar. Cuando Ryan Mauro llega a este lugar, lo asombroso que consiguió las palmeras, consiguió también los pozos, consiguió los 12 pozos y consiguió las pruebas de que en un tiempo el pueblo de Israel estuvo en ese lugar, en el verdadero Sinaí. Pero quédate quieto porque vas a conseguir cosas más asombrosas si te quedas viendo el video. Entonces, fueron encontrados allí las pruebas de los carros del ejército del faraón. En este lugar se encuentran totalmente los 12 pozos. Entonces, en ese lugar donde hubo el cruce, se metieron buzos a buscar, a inspeccionar y consiguieron los carros del faraón justamente en el cruce que te estoy diciendo, en ese lugar. Pero consiguieron las palmeras, había un lugar de palmeras, había un lugar donde estaban mira, estaba lleno de palmeras. Entonces Ryan Mauro investigó y llegó a ese lugar y vio las palmeras, pero no se conformó con eso, que siguió investigando, aunque un lugar bastante difícil acceso por la política de que es un lugar sagrado. Él consiguió el sitio con las palmeras, las puedes ver acá. Puedo agrandar un poquito para que se vea. ¿Qué consiguió las palmeras? El lugar llegó al verdadero Sinaí en Arabia Saudita.
Él llegó allí. Este es el lugar, Elim, donde cruzó el pueblo de Israel y estuvo en ese lugar. Y vamos a seguir viendo pruebas. Entonces, la cordillera de Jabal Alam es una montaña situada al noreste de Arabia Saudita, cerca de la frontera con Jordania, Golfo de Aqaba, a unos 2.580 metros sobre el nivel del mar. El nombre significa montaña de almendras. El pico de Jabal Alam consiste en un granito calco-alcalino de color claro que está instruido por diques de riolita y andesita que generalmente tienden hacia el este, la cordillera de Jabal Alam. Las afirmaciones hechas por algunos escritores, entre ellos Bob Corcoran, Ron White, Leonard Moyer, de acuerdo a que Jabal Maqla, posiblemente identificado como Jabal Alam, es el verdadero monte Sinaí bíblico. Este es el verdadero, el Golfo de Aqaba. Ellos cruzan aquí, caen en Elín, y aquí la tierra de Yetro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, quien vivía ahí, y aquí está el verdadero monte Sinaí. Él apacentaba las ovejas de su suegro y fue llevado al monte Sinaí. En Éxodo 17:6 dice, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Vamos a hablar de la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Mira lo que consiguió Ryan Mauro, la peña de Oreb, la cual aquí está partida en dos como significado de, pareciera como las tablas de la ley en gigante, y de aquí brotaba el agua para todo el pueblo de Israel y caía sobre este lugar. Algo aquí. Consiguió la peña de Oreb en el verdadero Sinaí, que está en Arabia Saudita. Pero quédate porque aún hay más. Mira, era algo así. Estas eran las fuentes de agua que brotaban sobre la peña de Oreb, la cual se le fue diciendo a Moisés que tocara la roca y saldrían las aguas porque el pueblo tenía sed. Mira, y Éxodo 18:1. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, su suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. Uno se llamaba Gerson y el otro, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Entonces ahora va a ser el reencuentro de Moisés con su mujer Séfora y sus dos hijos, y ahí muy cerca donde acaban de cruzar en Elim. Y Yetro le lleva a su familia. Aquí está, la que se conoce actualmente como la península del Sinaí. Este es el verdadero Sinaí. Aquí es donde está el sacerdote Madián. Aquí es donde huyó Moisés y estuvo por aquí 40 años. Aquí es donde se casa y tiene a sus dos hijos. Aquí es donde él es interceptado por los amalecitas. Tiene que bajar, cruza el golfo y llega a Madián. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Es aquí cuando llegan al verdadero Sinaí. En el mes tercero de la salida de Egipto. O sea, habían pasado lo que se conoce como la cuenta de Omer, como se conoce como Pentecostés, 50 días después de Pesach, para recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí. Ellos salen el 14 de Abib y llegan al tercer mes, unos 45 días aproximadamente, reciben las tablas y hacen el pacto. Pentecostés se conoce. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel.
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora, y esto sobre las alas del águila tiene que ver también con Apocalipsis, habla algo así, cuando vemos en Apocalipsis 12. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, ¿ves? Tienes que hacer esto, tienes que hacer. Si oyes mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos mis pueblos, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando vemos en las cartas de Pedro que anuncia algo así, ve, ustedes son un pueblo escogido, real sacerdote, nación santa, ves cómo es lo mismo que está diciendo al mismo pueblo. Ves, dirá, ustedes me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por eso cuando Pedro empieza sus cartas, dice que es dirigida a las 12 tribus de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia a todos ellos todas estas palabras de que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, y aquí que yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos, hoy y mañana laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Isaín. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toques sus límites, y cualquiera que toque el monte, de seguro morirá, porque tierra santa es un lugar sagrado. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Mira lo que estaba sucediendo. Estaba cayendo truenos y relámpagos. Eso era una manifestación de que Dios estaba en ese lugar. Un viento fuerte en Pentecostés no fue lo que sucedió cuando recibieron también el Espíritu Santo, los apóstoles. En Hechos 2 era era el mismo día de Pentecostés que 20 de 50 días después de Pesach, lo que estaba sucediendo. Yeshua muere en Pesach, resucita al tercer día, el Padre lo levanta entre los muertos, y después empieza 40 días que está con nosotros, después de su resurrección, más 3, serían 43, y le dice, dentro de no muchos días recibiréis el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos estaban en el templo celebrando una fiesta que es obligatoria para el pueblo de Israel, que son 50 días después de Pesach, y reciben ahora el Espíritu Santo. Ahora ve, esto era la manifestación, algo así estaba sucediendo. Dios se estaba manifestando, se está haciendo, no es que todo el mundo lo podía ver, sino que sentían su presencia, como estaban truenos, relámpagos y eso es lo que estaba sucediendo, sentían su presencia. No es lo que podían ver físicamente, sino sentir su presencia, quiere decir de que Dios que lo podían ver, que se podía hacer notar, pero no es que físicamente lo podían ver porque a Dios nadie lo ha visto. Podían sentir su presencia. Y eso, relámpagos, truenos cayendo. Y este es el verdadero monte Sinaí que está actualmente en Arabia Saudita. Y vamos a ver que la parte de arriba está muy oscura. ¿Ves? Es más oscura. Actualmente, Ryan Mauro, cuando llega a ese lugar y pudo tomar la foto y darse cuenta de la diferencia del color desde aquí hacia abajo y arriba. ¿Por qué? Como que fue purificada con fuego. Era un lugar es un lugar sumamente sagrado. Esto era lo que podía el pueblo, que se estremecía al ver relámpagos, fuego, como fuego cayendo del cielo. Y podían ver esto, esto cayendo aquí en el monte Sinaí, los relámpagos. Era más o menos lo que podía, para que te des cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento, cuando el pueblo estaba recibiendo las tablas de la ley. Dios estaba haciéndose sentir sobre ese lugar. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim y detuvieron al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, ¿ves? Humeaba. Es lo que te estoy diciendo. Por eso que la punta se ve más oscura.
El verdadero Sinaí está en Arabia Saudita, porque Jehová había descendido sobre él el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el pueblo se estremecía de gran manera. Claro, sentían temor, ¿ve? Temor de Dios. En el sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dice, ve y desciende y subirás tú, Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos un estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Moisés baja después de haber pasado 40 días. Y todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, el sonido de las bocinas, el monte que humaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercaba a Jehová, y ellos no se acercaron ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes. Todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras que Jehová, levantándose en mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí vamos a ver los restos de las 12 columnas que consiguió Ryan Mauro en el verdadero monte Sinaí. Esta es una foto de lo que consiguió, de cómo estaban esas columnas, que supuestamente se levantaron ahí 12 columnas. Y ahí estaban los restos, actualmente todavía están. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y la esparció sobre la mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, y aquí que la sangre del pacto de Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y dijo Moisés cuando acabó de hablar con el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro, y los que tengan en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráiganme. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Idolatría, pecado. Va a venir una consecuencia. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Estas que tú ves acá son las piedras actuales que se encuentran y vemos dibujos de animales que fueron usados para ese sacrificio. Ven, animales dibujados en las rocas de ese monte Sinaí. Ven, pero también consiguió este lugar donde posiblemente fueron el lugar donde se echaron los restos de el oro que después se va a fundir de eso, ¿verdad? A unos, mira, y mira lo que se consiguió, un cementerio. A unos 6 kilómetros de donde acamparon, hay un cementerio en el que murieron 3.000 israelitas. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio de beber a los hijos de Israel. Entonces hay restos de que como el riachuelo que pasaba por ahí donde fueron echados la fundición del oro, que fue tirado cuando queman luego de que baja Moisés, manda a derretir eso
y es echado en esas aguas y hay restos de una formación como que existió un río allí. Y hay un cementerio a unos 6 kilómetros donde fueron los israelitas que murieron en ese momento y ahí están los restos actuales de esos israelitas. Entonces hay todas las pruebas que podemos ver de que el verdadero Sinaí está en Arabia Saudita. En Éxodo 3:28 dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día 3.000 hombres. Ahí está el cementerio donde fueron enterrados esos 3.000 hombres que dice Éxodo 32:28. Está ahí actualmente los restos de esa gente. En Primera de Reyes 19, más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolos les dijo, levántate, come, y si no lo haces no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió, y la comida le fue suficiente fuerzas. Les dio fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Entonces habla de que en ese lugar Horeb hubo un momento en Primera de Reyes 19 donde se escondió Elías. O sea que en Horeb, en ese lugar también tiene que existir una cueva donde fue escondido 40 días Elías, que lo estaba buscando, porque lo estaba buscando Jezabel para matarlo, ¿verdad? Porque él había matado 400 profetas de ella. Entonces Jezabel lo está buscando, él tiene que esconderse en ese lugar que estamos hablando, en el Sinaí, en Horeb, ¿verdad? Tiene que esconderse ahí. Tiene que haber entonces alguna cueva donde Ryan Mauro empieza a buscar la cueva donde se escondió Elías, ¿verdad? Allí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. La cueva de Elías en Horeb, en ese lugar, cerca del monte Sinaí. Lo asombroso es que él consiguió esa cueva, una cueva donde se escondió Elías. Mucho más tarde, estamos hablando mucho más tarde de Moisés, pero en el mismo lugar. Estamos hablando en Horeb, donde llegó Moisés, pero no pudo entrar en la tierra prometida, pero la pudo ver desde el monte de Horeb. Y esto también lo pudo conseguir Ryan Mauro en su investigación. Esta cueva tiene unos 4.5 metros de altura, 6 metros de ancho y 6 de profundidad. Ryan Morgan pidió piloto para el rey Ibn Saud de Arabia Saudita. Este piloto que trabajaba y fue él el que tomó muchas de las tomas de que podemos ver hoy. Bobcott Kun, buscador del monte Sinaí, y Ryan Morgan. ¿Ve? ¿Ve? Aquí estamos en una reunión que está con el piloto que pudo sobrevolar varias veces el monte Sinaí porque él era un piloto del rey de Arabia Saudita. Y sobrevoló varias veces el monte Sinaí. Y él dice que el verdadero monte Sinaí estaba allí, pudo sobrevolarlo y le decían que ese lugar era muy sagrado. También Jabel Musa, también llamado el Monte Nebo, está al noreste de Madaba, Jordania, y es el presunto sitio de la tumba de Moisés. Las ruinas principales se encuentran en el lugar llamado Siagá y consiste en una iglesia y un monasterio adyacente. La primera mención histórica de la iglesia se encuentra en el relato de la famosa peregrina Lady Egeria, que visitó el sitio en el 394 después de Cristo. Ella describe una pequeña iglesia que contiene la tumba de Moisés, cuya ubicación fue revelada milagrosamente en una visión a un shepherd local a finales del siglo V o a principios del siglo VI. El santuario aparece mencionado en la biografía de Pedro el Ibérico. El edificio se describe ahora como un templo muy grande y que lleva el nombre del profeta Moisés y de muchos monasterios construidos alrededor, lo que parece indicar una ampliación del complejo desde la época de Egeria. Entonces, como podemos comprobar, este es el lugar. Este es el lugar. Entonces salen de Egipto, de Gosén, no, son interceptados, Amalek no lo deja pasar, tienen que bajar y cruzar por acá. El verdadero cruce, el verdadero Sinaí en Arabia Saudita. Hasta aquí, espero que te haya gustado la información
acerca del verdadero Sinaí. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom, bendiciones.